Buenos días, profesora. Hoy día me toca exponer sobre el curso de Economía General. Mi tema a tratar es la economía del Perú en el sector del turismo en la pandemia de COVID-19. En esta oportunidad voy a hacer solo porque mis compañeros ya tenían grupo y no pude formar uno con ellos. El tema a tratar. Primero seguí las indicaciones que nos dio y aquí tengo mi carátula, el índice que está aquí. Como primero tenemos la introducción, segundo, cuáles son los efectos de la pandemia y cómo afectó a la economía en el Perú. Tercero, tenemos la política keynesiana, cuatro conceptos de la economía relacionados a los efectos de la pandemia en el turismo, o en pocas palabras, el empleo. El 5, análisis macroeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo. El 6, análisis microeconómico. El 7, tenemos las conclusiones y 8, la referencia bibliográfica. Como primero tenemos la introducción que se sabe que en el mundo el país sí viene siendo golpeado por la pandemia, que ha llevado a muchos países a tomar decisiones drásticas, que son la cuarentena, o en otros, o mucho más, mucho peor todavía. Precisa que esto se debe a la inamovilidad y el cierre de fronteras. Sin embargo, a la fecha el turismo se ha reactivado, pero no genera los mismos ingresos económicos como años atrás. El turismo no genera lo mismo porque ahora para entrar a cualquier lugar te piden un foro máximo. Es por eso que en el turismo ahí no entran muchas personas, a lo que anteriormente entraban cuantas personas cabían. Como caso 2 tenemos cuáles son los efectos de la pandemia y cómo afectó a la economía en el Perú. El Perú registró la mayor pérdida de ganancias en la historia, pese a que actualmente ya se observa una recuperación en algunas regiones del país, siendo 300 destinos turísticos que ya se encuentran certificados con protocolos de bioseguridad. La pandemia a causa de la COVID-19 está colocando al mundo en una crisis generalizada. Sin embargo, ya hay vacunas, pero no son muy no hacen muy efecto. Y debido a ese elevado nivel de contagio, la única estrategia posible es la contención, es decir, restringir el desplazamiento humano y establecer una cuarentena en casa. El cierre de las empresas, cierre de turísticos, de recreación y otras cosas más. Medidas que han generado enormes disrupciones económicas en el sector turismo. En el plan de trabajo se explora la intervención de los viajes y el turismo y la transmisión de infecciones y su impacto en las enfermedades epidémicas. Además, como sabemos, la pandemia está afectando al turismo en el Perú y no solo en el Perú, sino en otros países también. Principalmente en los países que tienen las maravillas o lugares extremadamente hermosas en el Perú. Como por ejemplo tenemos el caso de Punta Sal y entre otros. Como tres sucede el caso de la política keynesiana. La política keynesiana es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. 5. 4. Conceptos de la economía relacionados a los efectos de la pandemia en el turismo. Como primer caso tenemos el empleo. El impacto de la pandemia ha golpeado fuertemente la economía del país, donde el segundo trimestre del año pasado se perdieron 6 millones de empleos y la población ocupada se redujo en 39.6%. El Producto Bruto Interno se redujo en un 30.2% durante el mismo periodo. Las expectativas de crecimiento pasaron de cifras positivas entre 2 y 3 a inicio del año, a una contracción de niveles cercanos al 14% entre otros. Como 5 tenemos al análisis macroeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo. Los países de la región han adoptado medidas para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia en el turismo y preparar el sector para la recuperación, señala el documento. Estas medidas de recuperación también deberán aumentar la diversificación del sector y su sostenibilidad social y ambiental. Esto es lo que indica el gobierno. En ese sentido, CEPAL recalca que los gobiernos de la región deberían intensificar la colaboración para mantener las redes de transportes fronterizas lo más abiertas posible, elaborar
directrices y protocolos conjuntos para restablecer los viajes y el turismo. Como caso 6 tenemos el análisis microeconómico de los efectos de la pandemia del turismo en el Perú. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre paréntesis, MINCETUR, destacó la creación del programa de apoyo empresarial a las micro y pequeñas empresas. Le otorgó créditos de hasta 60.000 soles a las MIPES que fueron afectadas por la pandemia de la COVID-19. De esta manera, las MIPES del sector turismo que podrían hacer este financiamiento son agencias de viajes, turismo y restaurantes afines de establecimiento de hospedaje, empresa de transporte turístico, entre otros. Pero, ¿qué es una microempresa? La microempresa es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales como son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como su interrelación de los mercados, considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. En el 7 tenemos las conclusiones. Primera conclusión a que llegué fue que el Perú fue el país más afectado en el 2020 por la caída del turismo en la pandemia de la COVID-19. Como segundo tengo, a la actividad turística en el Perú sufrió una caída del 73% más alta que el promedio de toda la región. El declive del turismo en el Perú fue incluso más fuerte que en Venezuela y Ecuador, donde se tuvo un descenso de 71 y 70% respectivamente. La política keynesiana es un tipo de política económica la cual basa sus ideas en las recomendaciones y los estudios económicos británicos. Mi quinta conclusión es: el gobierno, con la finalidad de impulsar la pronta recuperación del sector, generó diversas políticas económicas de corte keynesiano como el FAE turístico para otorgar créditos a las MIPES turísticas, o trabaja pero que genere empleo temporal con el mantenimiento de zonas turísticas. Mi sexta conclusión es: la pandemia de la COVID-19 cerró las puertas a muchas cosas, no solo a la economía del sector turístico, sino también a la economía de las personas. Mi séptima conclusión es: además resaltó que en un escenario en el que la pandemia se dilatará por un plazo largo, se prevé un descenso del consumo y, en el caso de un trabajador autónomo, pérdida de ingresos, aumento de la pobreza de un 31% en promedio y la informalidad estaría a un 76%. Como última conclusión que saqué es: el sector turístico post-COVID-19 requería nuevos profesionales que diseñen planes para recuperación económica, ya que el Perú fue el quinto destino turístico más visitado en América Latina y el 49 en el segundo, según el mundo, según el rating mundial global de Foro Económico Mundial. Profesor, eso sería todo, y aquí están las referencias bibliográficas donde saqué toda la información que ya lo presenté. Como ve, tengo 6 fuentes. Muchas gracias, profesora. Eso sería todo y gracias.